¿Cómo estás, Natalia? Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola a Bien, muy todos. bien. A todos. Bueno, Hola largamos. Leandro, ¿cómo ¿Qué tal? están? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos Bueno, ¿cómo ustedes? les va? Pandemia, movilidad humana, gestión local y derechos humanos. Les damos la más cálida de las bienvenidas a este encuentro Zoom organizado por la Secretaría de Género y de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario y que se enmarca en el programa Ciudades Más Humanas que impulsa la Secretaría de Cultura y Educación de nuestra municipalidad, junto a la Universidad Nacional de Rosario. En este caso nos están acompañando en esta actividad la Secretaria de Género y Derechos Humanos, la doctora Mariana Caminotti, y la Directora General de Derechos Humanos y Memoria Histórica, doctora Alicia Gutiérrez. Quiero agradecer a todo el personal técnico que está haciendo posible esta transmisión. El 2020 quedará en la memoria como uno de los años más singulares, acaso de las últimas décadas, para millones de personas en el mundo, obligadas, como nosotros, a permanecer recluidas en nuestros hogares ante el avance y la amenaza de la pandemia. Lo sabemos, no hay espacio de la vida ordinaria que no esté siendo afectado por las medidas dispuestas a escala global para contener o amenguar la posibilidad de contagio. De esto da cuenta la prensa diaria y las columnas de opinión que casi cotidianamente se publican, orientadas a tratar de interpretar lo que podríamos calificar como la excepcionalidad de este tiempo. La emergencia en nuestras tramas sociales suscita interrogantes y desafíos, y la población migrante no es ajena a esta nueva circunstancia. De hecho, las personas migrantes en casi todos los países del mundo están atravesando situaciones de enorme incertidumbre. Para esto, y dando marco a este ingreso, a este foro, me voy a sostener, me voy a apoyar en un reciente estudio de una encuesta realizada por un grupo de investigadores, del cual ha participado una de las personas invitadas a este foro, Natalia De Bandi, que se hizo a migrantes, a personas migrantes en nuestro país, titulado Situación de la población migrante extranjera en Argentina ante el avance del coronavirus. Y de este valioso informe, que después podemos hacer llegar a quienes lo soliciten, se extraen algunos de los datos, ¿no? Que dicen que más del 70% de las personas encuestadas declaró que sus fuentes de ingreso se vieron fuertemente afectadas al iniciarse el aislamiento, que el 58% indicó que dejó de percibir por completo un salario o ingreso y el 13% lo recibe parcialmente. A su vez, muchos de los encuestados migrantes, solo el 25% se encontraba trabajando de manera formal antes de iniciarse el aislamiento. Entre los grupos más afectados, donde la población migrante se encuentra fuertemente representada, como el trabajo en casas particulares, la construcción, la actividad frutihortícola y la venta ambulante, que forman parte de la gama de trabajos informales a los que esta población mayoritariamente se dedica. Ante las dificultades para hacerse de un ingreso, da cuenta este informe, se han registrado nuevas situaciones de explotación y abuso laboral. Otro aspecto que emerge es la dificultad que ha tenido y tiene esta población o este grupo para la recepción o envío de remesas, ya que el 32% de los migrantes envía o recibe remesas y de esas personas el 63% no pudo realizarlo desde que inició el aislamiento. Más del 80% de entrevistados no accedieron a ayudas económicas, además, y esto es importante destacar, de denunciar maltratos por parte de las fuerzas policiales. También es importante resaltar que el 23% de los migrantes y personas bajo protección internacional ha declarado no tener acceso a Internet desde su vivienda y el 21% no tiene una computadora, algo que impacta en su capacidad de, por ejemplo, solicitar ayudas, pagar cuentas, realizar compras, sostener escolaridad y proseguir estudios.
Quisiéramos que este encuentro pueda ser útil de algún modo para reflexionar sobre este panorama, tratando de echar luces desde una perspectiva sostenida fuertemente en los derechos humanos y tratar de imaginar respuestas que puedan brindar los estados locales. Para alcanzar este fin hemos convocado y agradecemos desde ya la aceptación a participar a Natalia De Bandi, que es doctora en Ciencias Sociales por la UBA y París 4, investigadora CONICET de la Universidad Nacional de Río Negro, en el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, e investigadora además del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani de la UBA, además ex miembro del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, dependiente de UNESCO y que llevó junto a nosotros la realización de un informe diagnóstico propositivo para la Municipalidad de Rosario, que es un instrumento altamente valioso. Y te damos la bienvenida a un amigo, a Robinson Robbie Glesil, de nacionalidad haitiana. Robbie reside en nuestra ciudad desde hace ya 8 años, es estudiante del profesorado en francés y es miembro fundador de la Fundación Mapu Haití, miembro del grupo de estudios sobre migraciones de la UNR y por sobre todas las cosas, así se define y así lo reconocemos quienes lo conocemos, activo defensor de derechos humanos. Y te damos la bienvenida también Leandro Zacari, presidente de Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras, institución que posee un carácter consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y quien fue coordinador del proyecto Red Europea y Latinoamericana de Retorno para un proceso integral, eficaz y sostenible de retorno y reintegración que fue financiado por el Fondo Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España. Así que les damos la más cálida bienvenida desde la Secretaría de Género y Derechos Humanos, desde la Municipalidad de Rosario, de la Secretaría de Cultura y Educación. Queremos escuchar sus voces, sus miradas, porque necesitamos fundar o seguir construyendo una gestión sostenida en el respeto y en el cuidado y en la defensa de los derechos humanos, en este caso focalizada en la población migrante que está tantas veces invisibilizada en nuestras tramas urbanas. Para dar paso a este foro, voy a darles la dinámica, voy a hacerles llegar la dinámica, que van a ser que cada uno de ustedes tendrá 6 minutos aproximadamente para hacer una aproximación. Sabemos que es muy breve, pero el tiempo que vamos a dedicarle a este encuentro no va a ser mayor a 1 hora, así que vamos a darle la palabra a cada uno de ustedes. Después de esa presentación, van a poder resumir, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a escuchar las preguntas que nos puedan hacer formular desde el chat los que están participando virtualmente. Y la pregunta de algún modo enmarcada, y vamos a iniciar con la palabra de Natalia De Bandi, es ¿cuál es tu visión, de algún modo, de este estado de situación, Natalia? ¿Y cuáles crees, vos que sos una activa investigadora y observadora de los gobiernos locales, que son los desafíos y las respuestas de urgencia que debemos impulsar frente a la pandemia? De algún modo, estas 2 preguntas son también valiosas y valen, mejor dicho, para Robbie y para Leandro Zacari. Así que te escuchamos, Natalia, un gusto escucharte. Hola, gracias Rubén, y bueno, gracias a todos y a todas por estar acá, por este espacio. Es raro, me hubiese gustado ver a los amigos de siempre reunidos en Rosario, en el museo ese tan lindo, donde hacemos esas rondas para conversar. Nos toca así, con pantallas de por medio. Pero bueno, agradezco la convocatoria y es un tema que la verdad que es necesario que lo abordemos ahora. Tengo el gato en la casa que me maulla al lado, espero que no se escuche. Y bueno,
creo que para contextualizar también quiero empezar poniendo un poco también ir de lo global a lo local. Y ahí siempre me gusta ese juego, siempre me parece que las ciudades hoy son una expresión local de lo global. Y también hay que darse cuenta de que en el mundo la mayor cantidad de los países que hoy en día están siendo afectados por el coronavirus son también los mismos países que reciben la mayor cantidad de migrantes internacionales en el mundo. Y en Argentina, que somos un país receptor también histórico de población migrante, eso también va a tener un peso. Como sabemos, y lo que está ocurriendo en el mundo, y Argentina no escapa a esa situación, es que la población migrante se ve doblemente afectada frente a esta situación. Por un lado, como ya sabemos, muchas de las personas migrantes se encuentran realizando tareas que son las que permiten hoy mantener el aislamiento, como los servicios de envío, los delivery, el cuidado de las personas mayores, la limpieza, especialmente en los centros médicos, salud, y se ven doblemente expuestos a las situaciones primero de precariedad laboral en las que muchos de esos trabajos se vienen realizando, y además hoy están expuestos doblemente a una situación sanitaria compleja, donde muchas veces las empresas en particular no están teniendo los resguardos necesarios para poder mantener a salvo esa población. Además que es población, y son muchos de estos puestos que de por sí ya venían expuestos. Todos sabemos el trágico hecho que pasó con esta persona, con John Caema, el 11 de abril en Rosario, en el que falleció realizando su trabajo de envío a domicilio. Son estas precariedades que además se van a ver más acentuadas. Pero por un lado está esa sobreexposición al virus, al contagio, pero cuando uno les consulta a través de, por ejemplo, esta encuesta que realizamos con la Agenda Migrante 2020, que es un colectivo de organizaciones de migrantes y de derechos humanos y academia, y les preguntamos cuál es el mayor temor, en realidad el mayor temor que expresan, y acá tengo los valores, el 75% de las personas dijo que el mayor miedo que tienen es a tener problemas económicos. Y eso es porque el migrante además se concibe a sí mismo como una persona que trabaja. Es un migrante porque trabaja. Incluso cuando se ven forzados a dejar sus países por situaciones de emergencia y están bajo protección internacional, su búsqueda dentro de los países de residencia y de instalación es el trabajo. Y eso se destaca cuando uno ve que solamente el 20% menos el 19% de las personas migrantes reciben ayudas económicas y ayudas sociales por parte del Estado. Esto se viene reiterando en todos los estudios que se hacen, la OIM, el IPPDH, el Mercosur, había realizado un estudio también en el que se iban asombrando de la subrepresentación de los migrantes como destinatarios de las políticas sociales. En muchos casos eso ocurre por la propia cultura migrante de priorizar y de, vamos a decirlo, dignificarse a través de su trabajo y reposicionarse a través del trabajo, y también porque en los estados, pero en el Estado argentino, también hay un déficit de inclusión específica de la población migrante en las políticas públicas. Lo vemos con el IFE, el ingreso familiar de emergencia, solamente el 6% de los migrantes lo obtuvo, según la encuesta que realizamos. Y más de la mitad no se pudo ni siquiera inscribir. No se podían inscribir porque no cumplían las condiciones que se le exigían. Esa falta de registro y de inclusión en las políticas en realidad inmediatamente nos afecta en las ciudades. ¿Y por qué? Porque finalmente, y cierro para que en todo caso después, no sé los tiempos, pero no quiero acaparar demasiado la palabra, en las ciudades es donde se van a dirimir el verdadero acceso a los derechos económicos, sociales y culturales especialmente. Uno de los problemas que más se identificó también en la encuesta es el problema con los alquileres. El problema de la vivienda en Argentina es un problema más amplio que solamente la población migrante, eso ya lo sabemos, pero para las personas migrantes esto se amplifica. En general viven hacinados en domicilios con muchas personas, en cuartos de hoteles, y muchas veces también hay falta de información. Llegan a las ciudades y no logran acceder a conocer las condiciones, las características, los mecanismos. Entonces
facilitar la información, facilitar el acceso, integrarlos en la vida social de una ciudad, es imprescindible, porque además, ante cada una de esas ausencias de integración, eso va a repercutir en problemáticas que van a afectar a la convivencia social de la ciudad en todos sus sentidos, ¿sí? Entonces ahí hay como un montón de posibilidades que hoy se están abriendo en el mundo, hay un montón de buenas prácticas y de acciones que se están haciendo y que hoy en día, frente a la pandemia, resultan como más evidentes, más necesarias. Las redes de solidaridad que están logrando cubrir gran parte de los problemas son las redes de solidaridad vecinales, son los vecinos que buscan la comida, es la familia. Esas redes de solidaridad son territoriales, son de las ciudades, solamente se pueden tejer y fomentar y coordinar desde las políticas locales. Bien, Natalia, te agradecemos esa primera mirada y te agradecemos también la elaboración de tu valiosísimo informe que creo que estarás de acuerdo que podemos compartir con todos aquellos que estén interesados, porque tiene una cantidad de insumos sumamente importantes. Vamos a darle la palabra ahora a Roby, que como dije antes, lleva 8 años en la ciudad de Rosario y con una actividad sumamente intensa vinculada a los derechos y a la visibilización de una población novedosa para nuestra trama urbana, como son los residentes haitianos. Bienvenido, Roby. Tu audio. Por ahí se lo tenés que habilitar, Hola, Rubén. ¿se escucha? No, ahí sí, Roby. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Voy a usar mis 6 minutos para hacer un panorama global de lo que era la vida de los migrantes, por ejemplo, en 3 países: Brasil, Chile, Argentina. Rápidamente, en una nota del New York Times, en mayo de 2016, el diputado Jair Bolsonaro, que en ese momento era diputado, decía que la escoria, hablando de los migrantes, la escoria del mundo está llegando a Brasil, como si no tuviéramos suficientes problemas que resolver. Y hablando específicamente de los migrantes haitianos, él decía que los inmigrantes haitianos que llegan a Brasil traían enfermedades. Así que uno puede darse cuenta claramente que en lo que está pasando hoy en Brasil, que justamente la prioridad de este gobierno no es los migrantes. Si ponemos ahora el ejemplo de Chile, con el gobierno de Sebastián Piñera, hace un par de tiempo, Chile puso visado a los haitianos. Antes un haitiano no necesitaba visa para ingresar a Chile. Antes el gobierno de Sebastián Piñera, sí. Después, este gobierno vino con el plan de retorno humanitario y arrancaron primero con los haitianos. Las personas que ingresaban a este plan de retorno humanitario, entre comillas, no podían regresar a Chile durante 9 años. Y justamente en esta pandemia, un grupo de haitianos de una ciudad que se llama Curicura, que fueron afectados por el COVID-19, concentra la mayoría de la atención de los medios de comunicación en Chile y del gobierno. Los culpan de no querer respetar la cuarentena. Entonces, este grupo de haitianos fueron agredidos por ciudadanos chilenos. Entonces, según una académica de la Universidad de Chile, que es Ximena Pu, ella dijo claramente que esa cobertura mediática no es un error, es algo muy criminal. O sea, no sé si ustedes están viendo lo que está pasando en Chile. El presidente de Chile, justamente durante su campaña, dijo que él va a resolver el problema de los haitianos. ¿Sí?
yo lo puedo decir claramente y comprobar que los haitianos en Chile están pasando una situación extrema, pero mal. Si venimos acá, en Argentina, como se suele escuchar siempre, y es cierto, Argentina es un país formado por migrantes, pero en general, en el imaginario colectivo, la gente ya tiene en su cabeza una categoría de migrante bien específico. Como decías, Rubén, al principio, los haitianos acá somos un grupo bastante nuevo. Por ejemplo, el DNU 70-2017. Ese DNU, por ejemplo, puso bajo sospecha a casi todos los migrantes. Crearon como un tipo de peligro migrante. En el 2018 pusieron un visado a los haitianos. Antes podíamos ingresar a Argentina sin visa, ahora no. Lo que, por ejemplo, los requisitos que piden a un ciudadano común allá en Haití para ingresar a Argentina, es muy complicado. Cuando tienes una población que vive con menos de $2 por día, entonces un haitiano que está estudiando acá, que se recibe, ni siquiera su familia ahora puede visitarlo, porque es muy complicado. Después hay un ejemplo muy interesante, que es el DNU 70-2017, fue declarado inconstitucional, pero lamentablemente lo siguen utilizando. Después tenemos el sistema de erradicación a distancia de extranjeros, el RADEX, pero es un sistema que no está funcionando. Según la DNM, en una nota admitió públicamente que solo 17% de los 63.500 solicitudes iniciadas desde el lanzamiento de este nuevo sistema fueron resueltos. Ahora, algo muy claro. Esta pandemia está mostrando claramente las desigualdades que siempre han existido. No todo el mundo puede respetar la consigna quédate en tu casa. Natalia lo mencionó, 10 de abril pasado falleció un compatriota acá, fue aplastado por un colectivo. Él lamentablemente no podía respetar esa consigna quédate en su casa porque él tenía que trabajar, tenía que salir para trabajar en condiciones a veces muy complicadas. Después tenemos a los hermanos africanos en general que venden en la calle, pero hoy en día eso no se puede hacer. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer concretamente? Por ejemplo, debemos tener, por ejemplo, el gobierno o los gobiernos deberían implementar políticas públicas migratorias incluyentes. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo del ingreso familiar de emergencia, no todos los migrantes tienen acceso a este sistema en general por falta de documentación. Entonces, pedimos una regulación ya de casi todos los migrantes que están viviendo hoy en día en Argentina. Segundo, es una situación inédita. Entonces, es importante identificar y adoptar ideas nuevas para que nadie se quede atrás. Porque es fácil decir, por ejemplo, que estamos en el mismo barco, pero lamentablemente este barco podría ser el Titanic, porque no todo el mundo en esas condiciones van a salir al mismo tiempo. Entonces, lo que es muy importante es tratar de generar o pensar en cambios que realmente empoderan al ciudadano o al migrante y que puedan mejorar su calidad de vida. Gracias. Gracias, Roby. Leandro, te pedimos que habilites tu audio y te damos la palabra, Leandro, porque vos tenés una mirada desde otro lugar, en un espacio muy singular de la ciudad de Rosario, caracterizado por el tránsito permanente de migrantes que llegan hasta allí por diversos motivos y porque la Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras desde hace años
facilita, brinda la posibilidad de trámites burocráticos a veces muy tediosos. Y creo que desde allí hay una mirada que no se tiene desde otros espacios, y por eso es que te convocamos, además de por tu larga vinculación con el tema de movilidad humana. Bienvenido, Leandro, y te escuchamos. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Caminotti como secretaria de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad, también por la invitación a esta actividad y en este foro. Sí, sin lugar a dudas, ¿qué es lo que la pandemia puso en evidencia en relación a los migrantes en nuestra región? Sin lugar a dudas, una vulnerabilidad. En este periodo de emergencia sanitaria por la COVID-19, se pone en evidencia la vulnerabilidad de los migrantes, como así también de otros grupos o colectivos, tales como los sin techos, a los cuales se le acrecienta la vulnerabilidad, ya que muchos de estos migrantes, como bien dijo Natalia y como bien dijo Robbie, están doblemente expuestos. Algunas veces por una situación de que tuvieron que trabajar en este periodo de aislamiento, algunas otras veces por tema de salud propiamente, y otras veces, quiero agregar, porque son migrantes que no pudieron trabajar dado que en sus sectores de trabajo, tales como albañilería, venta informal, supermercados, servicio doméstico, etcétera, que han quedado sin trabajo y por ende sin recursos económicos. Centramos primordialmente la preocupación en tres aspectos a partir de esta vulnerabilidad: la alimentaria, la salud y la habitacional. Creo que es muy importante en este periodo un alto porcentaje de migrantes que están con problemas, fundamentalmente tanto de alimentaria y habitacional. Por otra parte, también, como también evidenció Natalia, sobre todo a través del trabajo de la encuesta realizada a través de Agenda Migrante 2020, se puso en evidencia que las ayudas sociales implementadas por el Estado Nacional, por ejemplo, el llamado IFE, excluyó a un alto porcentaje de los migrantes. Según el análisis de esa encuesta, se desprende, como bien dijo Natalia, que el 6% solamente accedieron a este ingreso familiar de emergencia, en tanto que un 49% no tuvo acceso en virtud de los requisitos que el IFE establecía. Con lo cual, una de las recomendaciones más urgentes que ya fueron elevadas al gobierno nacional es eliminar el requisito de residencia regular para tener acceso al IFE y la inclusión en los planes sociales para todos y todas las migrantes, independientemente cuál fuese su situación regular o irregular en nuestro país. No nos tenemos que olvidar que un alto porcentaje de los migrantes llegados en los últimos 2 años han sido mayoritariamente de origen venezolano, a partir de la crisis social y política en dicho país, y que con este requisito no están teniendo acceso a esta ayuda llamada IFE. Por otra parte, también tenemos que tener presente que saliendo ya del nivel del contexto regional, sino que a nivel mundial o a nivel global, es importante destacar las recomendaciones y preocupaciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en lo que respecta a la posibilidad de los migrantes a volver a su país de origen y a comportamientos de estigmatización y discriminación hacia la población migrantes.
Con respecto a cuáles son los desafíos a los que se deben dar respuesta con urgencia por parte de los gobiernos locales, yo quiero usar una de tus primeras palabras, Rubén, que empezaste en la tarde. Fundar o seguir construyendo. Yo creo que tenemos que seguir construyendo, dado de que estimo de que la Municipalidad de Rosario, desde ya la gestión anterior, y soy optimista de que también a través de esta misma gestión se va a continuar con el informe que fue elaborado a través del Centro de Estudios de UNESCO, a cargo de Natalia De Bandi. Tenemos que mirar a la movilidad humana desde un punto de vista local. De acuerdo a las recomendaciones de los ODS y de ciudades respecto a la movilidad humana internacional, estimamos que los gobiernos locales son los que deben dar respuesta a los desafíos y paliar la vulnerabilidad de los migrantes. Como bien dijo Natalia en esta doble mirada de lo global y lo local, creo que la movilidad humana, como bien lo explicó ella, es un fenómeno global, pero es un fenómeno que tiene que ser asumido por los gobiernos locales. Las ciudades, tal como dice la guía práctica, son los espacios en los que los migrantes interactúan y desarrollan sus actividades, y por ende consideramos que a través de los gobiernos locales deben promoverse políticas públicas inclusivas hacia los mismos. En este periodo de crisis he observado que ha habido acciones, pero que dichas acciones deben partir del gobierno local, en tanto que las diversas ONGs y acciones individuales o acciones grupales debemos participar y acompañar a las acciones del gobierno local. Las acciones solidarias en estos momentos de crisis son importantes, como también lo son en todos los momentos, pero no suplen, sino que deben complementar a las políticas públicas y deben ser coordinadas por el gobierno local. Quiero nuevamente agradecer la invitación de todos ustedes, quiero felicitar a la municipalidad y a la universidad también por el programa Ciudades Más Humanas. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Leandro, fuiste muy claro, como los dos panelistas y foristas que te precedieron. Yo quiero avisar a la gente que tenemos todavía 20 minutos por delante y está abierto el chat para formular preguntas. Aquí Valeria Gutiérrez dice, y lo comparto con ustedes, una reflexión, no es una pregunta, que dice, es la misma lógica histórica, bolivianos, peruanos y paraguayos en su momento, y ahora se suman haitianos, senegaleses, camerunenses y de otras regiones, sin olvidar a los originarios. Quiero imaginar que lo que está diciendo es que la misma lógica de injusticia y de invisibilidad hacia sus demandas se repite con las nuevas camadas migrantes que llegan a la ciudad de Rosario. Yo quisiera tomar algo de lo que plantearon, y porque me interesa que creo que hay un diagnóstico, por así decir, en cuanto a las necesidades y las urgencias en un contexto de gran desigualdad, en el que seguramente acordamos todos los que estamos participando de este foro, que demanda una urgencia. Lo que yo quiero agregar, y me parecería una pregunta, creo que para los tres, pero creo que cuando pensamos en las políticas públicas aplicadas a los gobiernos locales, no hay política pública, y quiero saber si están de acuerdo o no, en que pueda ser efectivamente realizada si no hay diagnóstico y cifras. Con esto quiero decir, hasta el año pasado no teníamos un censo aproximado de qué hablábamos cuando hablábamos de haitianos en Rosario, o de qué hablábamos cuando hablábamos de senegaleses, si eran 10, 100 o 5.000. Tampoco, por ejemplo, de la población brasileña, que tiene diferentes niveles de necesidades, porque hay algunos que pertenecen a sectores medios y otros a sectores mucho más vulnerables por razones económicas.
Ni siquiera teníamos hasta hace 4 años atrás, referido a las movilidades internas, una cifra aproximada de la población migrante, digo, interna en el país, de la población COM. Digo porque me parece que más allá de las palabras, y creo que vamos a coincidir y me gustaría escucharlo, necesitamos desarrollar instrumentos sobre información sólida para poder aplicar las políticas públicas, porque si no sabemos quiénes son o quiénes serían los depositarios o los beneficiarios, por así decir, de esas políticas públicas, no sabríamos a dónde orientarlas, ¿no? En este sentido, y aunque parezca Foucaultiano y no lo quiero parecer, necesitamos un mapeo todavía mucho más exhaustivo para saber localizar esa población migrante. Y destaco algo, y devuelvo la palabra al foro, y también escucho a los que quieran participar, algo que puso en evidencia la pandemia como nunca antes, tiene que ver el grado de vulnerabilidad laboral a partir de la precarización laboral que afecta directamente a la población migrante, y algo evidente, por ejemplo, en los servicios de cadetería, que son un lugar donde la joven migrancia llega, es explotada y ni siquiera considerada trabajadora por los propios grupos empresariales. Aquí dice alguien, Karina Chumpitaz, bienvenida Karina, uno de los indicadores de gobernanza establece base de datos. Sin esos datos reales no podemos realizar políticas públicas sobre movilidad. Y Valeria Gutiérrez dice, quieren un diagnóstico o no tenerlo, es no hablar de lo que sucede y entonces... quieren un diagnóstico o no tenerlo, es no hablar de lo que sucede y entonces no diseñar políticas públicas. Pregunta. Bueno, largamos la pregunta sobre los datos y sobre las necesidades de construir estos mapeos para construir políticas públicas más eficientes. ¿Qué piensan? Y seguí abierto el foro. Natalia. Tu audio. Hay que habilitar el audio de Natalia. Cancelación. Ahí está. No, se volvió a caer. Ahí está. Audio. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Listo. Bueno, gracias Rubén y gracias, la verdad, buenísimas las intervenciones y agradezco justo este tema. La verdad que es muy interesante y hay una ausencia más amplia que a nivel de las ciudades de datos, ¿no? Cuando decimos que en las políticas públicas no están incluidos los migrantes, lo decimos porque tampoco hay datos. Los registros administrativos en general en Argentina no tienen información que contemple los datos de migrantes, con lo cual tampoco ni siquiera podemos saber, más que como sondeos generales, como estas encuestas que hemos hecho, o algunas aproximaciones que, por ejemplo, hizo muy interesantes la OIM sobre datos de la EPH, no hay una información certera sobre cuáles son las características. Basarnos hoy en un censo que tiene más de 10 años o que tiene 10 años, ya no nos brinda una información. Los flujos migratorios se modificaron muchísimo y las realidades de las ciudades en estos años fueron muy cambiantes, incluso en los rubros laborales, como vos decías, Rubén. Hay algunos nuevos trabajos que han aparecido, en las nuevas dinámicas y actividades que se han modificado. La cantidad de estudiantes que se han recibido en ciudades como Rosario, extranjeros de nacionalidades que antes no se instalaban en nuestras ciudades, también son dinámicas nuevas que tienen que ser estudiadas. Y no me quiero extender mucho, porque bueno, ya hemos hablado bastante de esto y es importante, pero sí traer como referencia una práctica que siempre retomo porque me pareció muy interesante, que se hizo en Chile, en la ciudad de Quilicura, cuando ante la llegada de nueva migración haitiana, la ciudad fue lo primero que hizo fue hacer un censo de población migrante para poder conocer, más allá de la política nacional, que en ese momento no tenía ninguna clase de inclusión en relación a la política migratoria, conocer cuáles eran las necesidades y las características de los migrantes y las migrantes que estaban empezando a instalarse en esa ciudad. Y ese censo permitió generar un área específica y después permitió generar un plan de trabajo que, a pesar de las dificultades y vaivenes de Chile,
Quilicura sigue siendo un lugar reconocido por ser proactiva en relación a los derechos humanos y de las políticas migratorias en particular, la ciudad de Quilicura. Así que bueno, sí, creo que es fundamental y creo que tiene que ser acompañado con una mirada integral de incluir a la población migrante desde la política pública continuamente, ¿no? Integrarlo con datos especialmente y sin datos también. Sí, quisieras decir algo, Leandro o Roby, y si lo quieren hacer, tienen que poner el audio. Yo mientras tanto les digo, Benskill dice, yo diría que al respecto de los problemas de los inmigrantes es mucho más complejo que pensamos. Diría que una de las actividades que ellos necesitan para la relevancia después de la pandemia es que los actores sociales, los trabajadores sociales, deben acercarse a ellos, organizaciones para ayudar a aquellos que lo necesitan. Creo que es algo, dice, que no se está haciendo. Otro, Elsa Rosito, coincido totalmente con todo lo expuesto. Creo que las instituciones debemos acercar al Estado las problemáticas y ayudar a construir mejores políticas públicas. Y Roby, veo que pusiste tu audio. Sí, sí. Es una pregunta que nos hacen siempre. ¿Cuántos haitianos hay en Rosario? Yo lo digo siempre, no tengo una cifra oficial. Entonces, si no nos identifican, va a ser un poquito difícil convivir juntos. Hay algo muy interesante. Estamos acá, haitianos que tienen 8 años acá, 10, 12, 15, pero la ciudad no nos conoce exactamente. La gente no nos conoce realmente. Saben que somos estudiantes, somos haitianos, eso nada más. Hay algo muy interesante. Cuando hay elecciones para concejales, muchos haitianos pueden votar. Es algo que me causa mucha gracia cuando, por ejemplo, caminamos por las calles y que hay chicos o chicas con folletos, con los candidatos, con las propuestas. Muchas veces, cuando esos chicos nos ven como haitianos, chicos negros caminando por la calle, no nos entregan los folletos. No nos entregan los folletos. Entonces, en la cabeza de esa gente como nosotros no podemos votar. Que sí, los haitianos acá podemos votar para concejales. Yo hice esa experiencia una vez, mandé un mensaje a un grupo en Facebook de un candidato, le pregunté justamente, ¿qué necesito como haitiano para poder votar? Me contestaron que tengo que tener la ciudadanía. Entonces, muchos candidatos ni siquiera saben que nosotros podemos votar. Entonces, no nos tienen en cuenta. No nos tienen en cuenta. Entonces, estamos acá, podemos votar, participamos en la vida de la ciudad. Hay muchos chicos que tienen su negocio acá y somos parte de Rosario. Tengo un ejemplo muy claro. Hasta en la Universidad Nacional de Rosario todavía no hay una política de integración para los estudiantes extranjeros, por ejemplo, que vienen de Haití, de Jamaica, por ejemplo. Chicos, o sea, ni siquiera hay muchos profesores, por ejemplo, que ni siquiera saben cómo nombrarnos. No dicen chicos de color, conozco a un chico que tiene tu color. Entonces, hasta ahí, en un nivel tan alto, a esa invisibilización llega bastante fuerte. Entonces, creo que debemos tener más política de integración para poder convivir en una ciudad justa, porque Rosario nos pertenece también, porque ya somos parte de la ciudad. Yo, antes de pasarle la palabra a Leandro, aquí hay alguien, Valeria Gutiérrez, que dice, pide disculpas por su pensamiento triste, dice, pero todo esto me hace pensar, me hace acordar las tristes frases sobre los desaparecidos en el pasado nuestro del país, que no sabían quiénes eran, ni cuántos eran, ni dónde estaban. Dice, vuelvo a pedir perdón por esta triste imagen. Claro, de alguna manera, salvando las diferencias, porque esta es gente que está aquí recorriendo nuestras calles, también son invisibilizados y entiendo la imagen que quiere o propone Valeria. Los inmigrantes eligieron los trabajos más precarios porque con la crisis económica que está pasando en la Argentina y también por la marginalidad, por los supuestos pensamientos que tienen de crisis más discriminación,
cuál es la medida que habría que tomar, y Karina Chupitaz, el gobierno local debe realizar trabajos de gobernanza vertical, trabajar con la provincia y la nación, pero también aprovechar la gobernanza horizontal, aprovechar la salud pública local, acceso a escuelas, concientización a la comunidad sobre el beneficio de la inmigración. Esto debe ser parte de las políticas públicas. Marcela saluda a todas, dice una alegría escucharlos, a Natalia y Leandro, y creo que más allá de los registros, y repito lo que vengo sosteniendo desde nuestros estudios, que es necesario modificar ciertas cuestiones de la administración, porque la no incorporación de procedencia no solo anonimiza a los sujetos, sino que no se puede tener, por ejemplo, en salud, las posibles particularidades de sus propias enfermedades. Seguramente estamos hablando, Marcela está hablando de las propias enfermedades porque exigen tratamientos particulares y tratamientos y vínculos especiales a través de lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Así que agradecemos a Marcela Baldata, que es la directora de Pueblos Originarios, que trae esta idea. Y cerramos entonces con Leandro Zacari. Sí, Rubén, totalmente de acuerdo con Natalia y con Roby. Primeramente que creo que a nivel local y a nivel regional faltan estadísticas, faltan que los migrantes estén visibilizados a través de números concretos, ya que así como también le preguntan a Roby cuántos haitianos hay en Rosario, a mí a diario vienen a la fundación estudiantes de diferentes carreras de la UNR y me preguntan, ¿pero cuánto es la población total de los migrantes en Rosario? Creo que muchas veces las pocas estadísticas que se tienen forman parte de datos incorrectos, porque surgen de migrantes que están regularizados o de migrantes que tienen iniciado el trámite de erradicación. Y no tenemos que olvidarnos de que hay un alto porcentaje de migrantes que están en forma irregular o que no se han regularizado hasta el día de hoy. También creo que es importante, como lo dijo Karina Chupitaz, que la gobernanza de las políticas sobre movilidad humana deben ser políticas que tienen que llevarse a cabo coordinadamente entre el gobierno local y el gobierno provincial. Como bien he dicho anteriormente, considero muy importante de que la movilidad humana sea abordado desde el ámbito de las políticas públicas locales y que además, como también lo ha dicho Natalia, de que existan números concretos de los migrantes a nivel local. Bueno, ya estamos cumpliendo nuestro horario que nos habíamos propuesto. Mariana, ¿querías decir algo? Habiliten el micrófono, Mariana. ¿Estoy habilitada? Sí. Escucha, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad es que fue sumamente interesante y enriquecedor poder escuchar las presentaciones y el diálogo que se ha generado. Realmente han sido presentaciones impecables que nos ponen blanco sobre negro, me parece, muchas de las problemáticas que intuimos que existen, pero que planteadas y articuladas desde la perspectiva de personas como ustedes, que son activistas, investigadoras y que vienen trabajando sistemáticamente en el tema, es muy valioso. Y si nosotros a través de la iniciativa de Rubén tuvimos la voluntad de generar este diálogo, aprovechando, bueno, la virtualidad en este momento es la herramienta que tenemos, es porque nos interesa mucho iniciar un trabajo sistemático sobre esta cuestión. Es algo que venimos conversando con Rubén desde hace meses. Realmente la pandemia nos agarró en un momento en el que nos llevó a interrumpir ciertas actividades y acciones, pero que necesitamos retomar, y la idea es que a partir de esto sea el primer diálogo de una serie de conversaciones y de donde podamos sentarnos con las organizaciones de migrantes para poder ver qué líneas de trabajo necesitamos impulsar desde el gobierno local de la ciudad de Rosario, porque somos muy conscientes de que aquí hay una problemática importante y hay vulneraciones de derechos importantes,
y para tener la ciudad inclusiva y respetuosa de derechos humanos que queremos, con la creación de esta Secretaría de Género y Derechos Humanos, es importante que podamos hacerlo. Y me gustó muchísimo esta idea de adoptar nuevas ideas para que nadie quede atrás, que creo que fue de Robbie, que me parece que sintetiza muy bien que tenemos un desafío por delante de poder hacer cosas innovadoras, que sean inclusivas para la población migrante, que nos permitan visibilizarla y que además nos permitan que haya un canal institucional que les dé voz, que puedan tener una voz frente al Estado para construir en conjunto acciones que permitan abordar muchos de estos desafíos. Así que muchísimas gracias por las presentaciones, por la participación, y Rubén, por la organización impecable de este foro, y a la Secretaría de Cultura por este espacio maravilloso que han puesto a disposición de la ciudadanía y en el cual muchas otras secretarías podemos participar. Gracias, Mariana. Damos por cerrado. Yo antes quiero saludar a Fer Blasco y a Lucas, que estuvieron, entre otras de las personas que estuvieron en la logística de esta reunión. Agradecer la presencia y el acompañamiento de la directora de la Dirección de Memoria Histórica de la Municipalidad de Rosario, agradecer a Mariana, agradecer a todos los que nos han acompañado, agradecer el trabajo que viene haciendo desde años Leandro, lo mismo que a Robbie, y lo mismo a Natalia, de quienes nos nutrimos siempre. Y yo creo que podemos construir un lazo muy fuerte entre sociedad civil y gobiernos locales, porque nos conocemos, porque esta no es una ciudad inmensa, porque esta es una ciudad de cercanía. El marco de este encuentro de ciudades más humanas son ciudades donde a 5 cuadras los que estamos aquí nos encontramos, y no puede ser que no podamos impulsar esto que de algún modo es lo que nos está urgiendo este tiempo presente. Gracias a todos, gracias a la Municipalidad de Rosario, a la Secretaría de Cultura, y ojalá que nos podamos volver a reunir pronto con más propuestas y con mayor reflexión en un tiempo que sea menos hostil para nuestras vidas, como el que estamos atravesando, y ojalá que nos volvamos a encontrar en una ciudad en el abrazo, en el beso y en el afecto que todos nos merecemos por la sola condición de ser seres humanos. Gracias y hasta vernos muy pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Hasta luego.